Cuando escuchamos la palabra videojuegos, llega a nuestra mente momentos llenos de diversión, nostalgia, emociones y sí, a veces algunas mentadas sobre todo eso. Pero sin embargo no negarán que los videojuegos han formado parte importante en alguna parte de nuestra existencia. Vaya, yo recuerdo cuando era un retoño, cuando me daban mis ataques de ira, jugaba Mortal Kombat 4 para PlayStation y después de ejecutar un par de fatalities, se me bajaba el enojo. Pero bueno, este no es un canal dedicado a los videojuegos, sino al terror y al miedo mismo, especialmente eventos con lo paranormal. Así que en esta ocasión combinaremos ambos mundos, el de los videojuegos y el del horror. Pues aquí les contaré las historias de personas que tuvieron en sus manos nada más y nada menos que juegos malditos. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos. ¡Que comenzamos! ¿Qué oculta este cartucho? Esta primera historia te impactará y tal vez te ponga a pensar muchas cosas antes de comprar un juego en el tianguis. Verán, un día nuestro protagonista, Vicente, quien era fanático de los videojuegos, especialmente los juegos retro, se dirigía a adquirir una nueva joya para su colección. Nuestro protagonista gozaba de ir a los tianguis, a conseguir juegos y consolas a muy buenos precios, pues conseguirlos en sitios oficiales o en internet se manchaban con los precios. Además de resultar toda una experiencia, muchas veces que podían encontrar hacks y bootlegs bien hechos y divertidos, además de juegos clásicos y seminuevos a precios exageradamente baratos, ya fuera por tener algunos detallitos, no funcionar en su totalidad, o porque el vendedor en cuestión no sabía lo que tenía en sus manos. Nuestro protagonista un día, para realizar sus actividades y después poder ir de cacería al tianguis. Total, llegó a dicho lugar y comenzó su búsqueda de tesoros retro. Compró 2 juegos de PlayStation 1, algunos otros de Xbox y Xbox 360, y un control de PlayStation 2. Vicente, contento con sus nuevas adquisiciones, decidía ir de vuelta a su casa. Pero pasó a un último puesto y mientras buscaba en las chácharas, encontró algo que le llamaría por mucho la atención. Era un cartucho de Nintendo 64. Este era de color negro y tenía un pentagrama en el centro del cartucho. Vicente se intrigó muchísimo. Además del color poco común del cartucho, le llamaría más la atención aquel símbolo. Era evidente que era de índole satánico, lo que llevó a pensar que era un juego de terror o algo así. Vicente procedió a preguntarle al dueño del puesto si tenía información sobre el juego, a lo que el señor contestó: «Simón, joven, ese nuevo salió apenas». Vicente no creía lo que aquel señor le decía. ¿Cómo que apenas? Si el Nintendo 64 tiene más de 20 años que salió. «Sí, joven, pero ese apenas salió, en serio». Vicente decidió arriesgarse a que le saliera una aberración o que el cartucho de plano no funcionara. Pues dicho riesgo solo costó 50 pesos mexicanos. Al llegar al departamento, Vicente notó que a pesar de la luz del día, su departamento se veía bastante oscuro y el ambiente era muy pesado, como si algo maligno hubiera entrado a la comodidad de su hogar. Vicente hizo caso omiso de su intuición
Y entonces nuestro protagonista procedió a buscar su Nintendo 64, la cual presume está en óptimas condiciones. Puso el cartucho y este falló. Sacó el cartucho de la consola y lo sopló para ver si la suciedad era el problema. Y efectivamente, era el pequeño detalle que evitaba que el cartucho funcionara. La primera experiencia que recibió a Vicente fue un letrero con letras rojas, las cuales decían: bienvenido a tu peor experiencia, Vicente. Seguido de sus apellidos, Vicente sintió un horrible escalofrío recorrer sus sentidos. ¿Cómo era posible que el juego supiera su nombre? La curiosidad impulsó a Vicente a conocer qué es lo que ocultaba este cartucho. La pantalla de inicio comenzaba. Este solo tenía algunas letras rojas, la cual invitaban al jugador a iniciar con unas letras en rojo que decían presiona Start para comenzar. Vicente aceptó la invitación. La primera imagen de este misterioso juego comienza en un hospital, posiblemente abandonado. El juego tenía una modalidad en tercera persona. El jugador curioso recorría los escenarios de aquel terrorífico juego. Tras explorar y explorar, esto parecía ser un juego incompleto, pues aparte de que el personaje del jugador no hacía mucho, solo existía vacío. Cuando Vicente estaba a punto de rendirse y apagar la consola, de la nada encontró una puerta en aquel terrorífico pasillo virtual que él afirmaba no estaba ahí, pues ya había pasado varias veces por ese lugar. Entonces, sin pensarlo, Vicente pasó a la misteriosa puerta, lo que parecía ser el siguiente nivel. Todo en el juego se puso blanco y negro. La calidad de la imagen había disminuido. En el fondo de la habitación a donde había llegado, se veían unas sombras a lo lejos que parecían ser personas colgadas del cuello. Conforme iba avanzando, más y más personas colgadas iban apareciendo. En las paredes había mensajes siniestros como por ejemplo: después de ver lo que te aguarda, no volverás a ser el mismo. Tu perdición comienza aquí. Ya no hay vuelta atrás. Vicente parecía no temer a estas advertencias, pues ya había jugado videojuegos de terror antes. Así que en lugar de apagar la consola y olvidarse para siempre de esta aberración, continuó su gameplay. Al adentrarse a otra habitación, Vicente vio que la pared de esta eran pantallas que mostraban imágenes extremadamente violentas, como desmembramientos, asesinatos, incluso visiones. La valentía que presentaba Vicente hace unos minutos atrás se había desvanecido. Un miedo y asco profundo lo invadían. Esa fue la señal para apagar la consola y devolver ese juego a donde pertenecía, a la basura. Sin embargo, cuando quiso apagar la consola, esta no reaccionaba. Por lo contrario, salían unas palabras que le advertían que debía terminar el juego o sufriría las consecuencias. Ante tan horrenda advertencia, Vicente continuaría con el juego. Preparó su estómago para lo peor, pues nuevamente cambiaría de habitación. En esta ocasión, la resolución mejoró bastante. De hecho, mucho más de lo que un Nintendo 64 podría soportar. Entonces había una serie de imágenes repartidas por toda la habitación virtual que mostraban a personas muy famosas dentro del mundo empresarial, político y del entretenimiento. Cuando interactuabas con la imagen de alguno de estos personajes, salía un texto con atrocidades relacionados a la pedofilia
que estas personas habían realizado. Muchos de ellos seguían libres y haciendo de las suyas. Por lo menos eso decía el juego. Al finalizar el recorrido al fondo, ya solo había una puerta de color rosa con palabras rojas, las cuales decían: este es el nivel final. Lo peor está por venir. Cuando entró al nivel final, solo había una computadora rodeada de una oscuridad profunda e infinita. Al interactuar con la PC virtual, Vicente se llenó de asco e impotencia. Pues parecía una serie de imágenes de Til, una tras otra. Vicente quería apagar la consola, pero esta no reaccionaba. Entonces intentó salir usando el control, pero apretaba y apretaba botones y nada, hasta que al final salió una cara aterradora, acompañada de un grito estremecedor que comenzaba a burlarse de él. La risa no solo era siniestra, sino que dolía la cabeza debido al volumen y distorsión que ésta poseía. Después de largos minutos de tortura, la risa cedió, y toda la luz de su casa se había ido, a excepción de la TV y la consola. En pantalla se quedó prendida con esa macabra cara observando a Vicente, con un ruido de interferencia de fondo. Fue por fin que llegó la luz y nuestro protagonista pudo apagar la consola. Agarró el juego, lo tiró a la basura. No quería que nadie se enterara de lo que había visto en el cartucho, pues podría malinterpretarse de 1000 maneras. Jamás habló con nadie de ese incidente. Hasta ahora. Mario Diablo. Parece que los coleccionistas serán parte importante de este video, pues nuestro siguiente protagonista nos cuenta lo que pasó mientras buscaba piezas raras e invaluables de videojuegos. Verán, nuestro protagonista, a quien llamaremos Leónidas, es un streamer que va en ascenso. Se dedica a streamear jugando videojuegos mayormente retro, los cuales muchos de ellos tenían formato físico. Al igual que nuestro protagonista anterior, Leónidas solía buscar joyitas raras de los videojuegos. Total que fue al tianguis a ver si encontraba buenos juegos o consolas a buen precio, pues también se dedicaba a reparar y vender consolas. Encontró un par de cosas bastante interesantes para su negocio. Sin embargo, para streamear no encontró nada. Así que fue a otro lugar. Este sería la Friki Plaza, un lugar rodeado de leyendas urbanas, motivo por el cual más de una persona se la piensa para entrar a este lugar. Igual nuestro protagonista nunca había tenido problemas, así que fue de manera muy confiada. Entró y comenzó su búsqueda. Dio con un local especializado en videojuegos retro, los cuales lucían bastante bien cuidados. El encargado del local lo veía muy indeciso y le preguntó: «Hey, exactamente, ¿qué es lo que estás buscando?». Leónidas se fijó en el vendedor y este se veía un poco particular, pues lucía un look emo bastante llamativo, pero algo en él se sentía extraño, una vibra incómoda. Aún así, nuestro protagonista contestó: «Mira, carnal, tengo un canal de Twitch de videojuegos, pero estos juegos que tienes aquí ya los jugué en el canal, busco algo nuevo, extraño, único. Ya sabes, ¿no?». Aquel extraño vendedor le dijo: «Tengo justo lo que buscas. Un juego que nadie tiene». Leónidas, extrañado, le preguntó si eso sería posible. A lo que el extraño sujeto le mostró un videojuego de la consola Sega Genesis.
una consola ya muy antigua, pero muy querido por la comunidad. Este juego parecía ser el primer Mario Bros. La portada era exactamente la misma que aquel legendario juego, con una extraña y muy perturbadora diferencia que se encontraba en el título. Este decía Mario Diablo. Leónidas intuía que se trataba de una versión hackeada, pues ya había jugado varias de estas modificaciones. El extraño chico lo vio sin ganas de llevarse el juego, así que le hizo una oferta que no podría rechazar. Mira, si te lo llevas, te lo dejo en 10 varos. Neta, no te vas a arrepentir. A tus seguidores, pero sobre todo a ti, les va a encantar. Con ese ofertón, Leónidas tomó el juego. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si supiera. Llegó a su casa e inmediatamente conectó su Sega Genesis y su computadora para empezar el streaming. Antes de poner el juego, Leónidas platicaba con su audiencia sobre lo sucedido en la Friki Plaza. Advirtió a sus fieles seguidores que lo que estarían a punto de ver posiblemente sería una estafa. Pero ya estaba todo listo para poner el juego. Así que solo hay que tratar de pasarla bien y chismear con la comunidad, dijo Leónidas. Tras la advertencia de nuestro protagonista, procedió a enseñarles la caja del juego. La audiencia comenzó a reírse y burlarse de él. Igual, Leónidas puso el juego y al iniciar parecía ser el mismo primer Mario de toda la vida. Igual, por nostalgia, decidió comenzar el juego. Igual, el juego parecía ser el mismo. Conforme avanzaba, se notaban detalles extraños, como si hubiera algo escondido detrás de algunas rocas y arbustos del fondo del juego. Parecía una sombra con cuernos. Evidentemente algo que en el juego original no estaba. Conforme iba avanzando de nivel, aquella sombra salía más veces, como si se multiplicara cada que se avanzaba en el juego. Leónidas se enojó, pues pensó que sería una broma de pésimo gusto. El juego estaba mal hackeado con un par de imágenes PNG sobrepuestas. La comunidad se la pasaba restregando a Leónidas lo tonto que había sido, pues parece que lo habían estafado. No fue hasta que llegó al nivel 2 que las cosas en serio comenzaron a ponerse siniestras, pues aquellos felices escenarios característicos del juego comenzaban a tornarse oscuros y lúgubres. Las nubes de fondo parecían tener cara de estar gritando ayuda desesperadamente. ¡Ah! El cielo se había tornado de color rojo. Los enemigos tenían los ojos totalmente negros, mientras sus rostros se cubren de lágrimas rojas. Y aquella demoníaca sombra se multiplicaba a cada paso. La audiencia comenzaba a incomodarse y sentir miedo. Le pedía a nuestro protagonista que apagara la consola. Leónidas trataba de apaciguar a sus suscriptores, diciendo que se tranquilizaran, pues solo se trataba de una versión hackeada. Conforme avanzaba los escenarios, se ponían más aterradores, mientras sus suscriptores le advertían que ese juego estaba maldito, que debía ya apagar la consola, pues algo realmente malo podría pasar. Sin embargo, la terquedad de nuestro protagonista saldría a relucir al hacer caso omiso de las advertencias. Lo más horrible, bizarro, incluso peligroso, pasaría cuando llega al segundo castillo de Bowser. Justo cuando estaba enfrente del dragón, la pantalla comenzó a presentar fallas, para después aparecer la molesta sombra que llevaba apareciendo constantemente durante la partida, cubriendo en su totalidad la pantalla. Suscríbete. Este ente tocaba la pantalla cada vez más fuerte, como si quisiera salir del juego.
que lo tenía aprisionado. Leo trató de apagar la consola, pues la imagen se había congelado únicamente, dejando ver a aquel ser. La consola no respondía por ningún medio, ni siquiera desconectándola, cosa que evidentemente hizo que nuestro protagonista se llenara de un inmenso miedo, a tal grado de comenzar a temblar. Después de un rato aquella aterradora imagen se había ido. Leónidas volvió a intentar apagar la consola y esta vez lo había logrado. Su audiencia, quienes aún se encontraban en vivo, le advirtieron que había liberado algo maligno al jugar eso, y que estuviera al pendiente, pues esa figura ya no estaba en el juego, sino en su casa. Leónidas procede a apagar el en vivo e irse a intentar a dormir. Todo corrió con normalidad hasta el siguiente día, que volvió a caer la noche. Esa noche nuestro protagonista fue a dormir más temprano de lo de costumbre. Corrieron las horas, y Leo comenzaba a escuchar que alguien tocaba la ventana de su habitación. Leo decidió no hacer caso, pero poco a poco aquel golpe se hacía más fuerte. Volteó a ver y aquella sombra estaba golpeando el vidrio. Temblando de manera incontrolable, abrió la cortina y no había nada. Un suspiro de alivio salió de su persona, pero fue muy pronto, pues el golpeteo volvió a sonar. Sin embargo, esta vez en la puerta de su habitación. Esta vez sí decidió ignorarlo por completo. El fantasma estuvo golpeando y golpeando la puerta toda la noche, cada vez más fuerte. En cuanto tuvo oportunidad, fue de regreso a la Friki Plaza a reclamar al sujeto, de aspecto terrorífico. Pero al llegar al local, el que se encontraba ahí era el dueño. Leónidas preguntó por el otro chavo, pero este negó que alguno de sus empleados tuviera esa descripción. Tal vez ocultaba algo, o la persona con quien convivió Leónidas realmente jamás estuvo ahí, o no era humano, quién sabe. Incluso hoy en día, aquel ente sigue apareciendo en las noches golpeando las puertas, espejos, vidrios, pared, etc. Y ahora prefiere streamear por la noche, ayudando a aquellos con insomnio con sus divertidos gameplays. Y por la mañana, prefiere dormir. El mapa del chavo. Si algo hemos aprendido a lo largo de este video, es que existen videojuegos realmente perturbadores, los cuales solo reflejan la retorcida mente de quienes crean estas aberraciones. Y esta historia que estoy por contarte no es la excepción. Verán, nuestra protagonista, al igual que al protagonista anterior, se dedica al stream. Su contenido mayormente trataba de gameplays de juegos de terror. Por algún momento a la gente le gustaba verla espantarse cuando aparecía algún grito o sorpresa, aunque en palabras de ella, muchas veces exagera esas reacciones. Un día, estaba en streaming y notó que había un usuario friegue y friegue que descargara un juego de terror inspirado en el Chavo del Ocho, como muchos que ya existen. Para quienes no reconocen esta famosa serie, El Chavo del Ocho era la obra principal de Roberto Gómez Bolaños, la cual terminó siendo una de las series más famosas, no solo del país de origen, sino en muchos países de Latinoamérica. Por lo que el hecho de que existan juegos e historias de todo tipo relacionado a la obra no es de extrañarse. Nuestra protagonista, a quien llamaremos Mimi, no estaba del todo convencida, pues al investigar al usuario, este no tenía nada de contenido, ni siquiera una foto de perfil. Pero esta persona estuvo jode y jode, hasta que por fin logró convencer a Mimi que descargara el que aquel usuario presumía sería uno de los juegos más terroríficos, si no el más terrorífico que la streamer haya jugado jamás. Al parecer este juego no tenía problemas, pues sus antivirus no detectaban nada.
Lo que sí que la página lucía muy antigua y causaba cierta incertidumbre al navegar por esta. Rápidamente descargó el juego. El archivo exe tenía el nombre de El mapa del Chavo del Ocho. Lo instaló y comenzó el juego. Una imagen de inicio muy perturbadora recibiría a nuestra protagonista. Estos eran el Chavo y Don Ramón, dos de los personajes más icónicos de la serie televisiva. Pero estos tenían un color de piel morado. Sus ojos eran totalmente oscuros y sus ropas estaban muy desgastadas. Nuestra protagonista sabía que estaba frente a uno de los juegos más enfermos hechos por fans. En fin, que ella ya tenía experiencia en este tipo de juegos. Comenzó la partida sin miedo alguno. El juego parecía tener una corta jugabilidad, pues debías buscar los pedazos de un mapa por toda la vecindad, y una vez completada la misión, el juego terminaría. Fácil. Este macabro videojuego tendría una perspectiva de cámara parecida a los Resident Evil clásicos. El primer vistazo se trataba de la entrada de la vecindad. Esta se veía bastante oscura y el cielo era de color rojo. Los creadores de este tipo de juegos tienen una rara obsesión con el cielo de color rojo. Total, que nuestra protagonista leyó las instrucciones de la misión y comenzaría la búsqueda del mapa. Decidió entrar a la casa de Don Ramón. En la pared de la sala había un cuadro que le puso inmediatamente los pelos de punta, pues estaba un cuadro que tenía una imagen de la última escena que hizo Ramón Valdés antes de fallecer. Para los que no saben sobre esta escena, se los cuento rápidamente. Pues la última escena de Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, fue cuando menos curiosa, triste y aterradora. Esta fue en el programa venezolano llamado Ay que Kiko. La escena consistía en que el personaje Don Ramón entraba a un cementerio. Conforme entraba a este, el amado personaje se iba perdiendo entre la niebla. A los pocos días, el actor lamentablemente había fallecido. Continuando con el juego, Mimi había encontrado el primer pedazo del mapa en uno de los cuartos, y al regresar a la sala principal, encontró a un personaje que parecía ser justamente Don Ramón, del cual prevenían pequeños susurros como si el personaje estuviera rezando, además de que su piel estaba de un color morado apagado. Con dudas, Mimi se acercó al personaje. Este, al levantar su cabeza, tenía unos ojos negros que gritaban obscuridad y muerte. Después un grito desgarrador y distorsionado ocuparía el juego, para después desaparecer. Mimi ya sabía lo que le esperaba a lo largo de este juego: atmósfera tétrica, misterios y una serie de escalofríos gritos distorsionados conocidos como screamers. La vecindad estaba repleta de personajes que parecían almas en pena, simbología satánica muy extraña y, por supuesto, sustos por doquier. Total, para no hacer el video más largo, pasaremos directamente a cuando Mimi consigue recolectar todos los pedazos del mapa, lo cual finalizó el terrible juego, con una imagen del mapa ampliada, acompañado de las palabras "juego terminado". Mientras Mimi platicaba con sus suscriptores sobre el juego, muchos de ellos recalcaban que el mapa era de una ciudad en México, a cual nuestra protagonista interesada checó bien el mapa y este era de la ciudad en donde ella vivía. Este mapa digital marcaba con rojo un lugar cerca del centro de aquella ciudad. Después aquel usuario
que en un principio recomendó el juego, volvió a aparecer, exclamando que nuestra protagonista debía ir a ese lugar, pues era parte del juego. Si gustaba, podía transmitir en vivo. Nuestra protagonista dudaba ser eso que le recomendaba el extraño, pero la avaricia y el hambre de likes pudo más que la razón. Entonces Mimi se aventuró a ir a aquel misterioso lugar que indicaba el mapa del juego, acompañada de unos amigos, por supuesto. Llegaron al punto indicado. Este lugar estaba en un terreno baldío enorme. La exploración nos llevó a una iglesia en medio de este lugar, la cual se veía bastante nueva. Sin embargo, la apariencia de esta era diferente a las típicas iglesias religiosas. En esta había cruces invertidas pintadas en las afueras. Lo peor de todo es que se escuchaban rezos, afirmando que había gente dentro, quienes posiblemente ya estaban advertidos de su presencia. De aquella iglesia salió una persona con ropas extrañas, dignas de un ritual maligno. Este le mostró a Mimi y a su equipo que se encontraba viendo el en vivo de nuestra protagonista, quien también los invitaba a pasar. Sin embargo, unos gritos de agonía comenzaron a surgir del interior de aquel macabro lugar. Fue que Mimi y sus amigos salieron corriendo horrorizados. No querían saber qué es lo que sucedía ahí dentro. Mientras se alejaban, solo podían escuchar la siniestra risa de aquel psicópata. Al llegar a su casa, Mimi pidió a sus moderadores que bloquearan a aquel usuario, que casi la usa de sacrificio en un ritual satánico. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. Vaya que este fue un video largo, lleno de anécdotas terroríficas que nos indican que no debemos confiar en algunos videojuegos, sobre todo si estos traen temática de horror. Dime, ¿has tenido alguna mala experiencia con este tipo de videojuegos? Recuerden que pueden mandarme sus historias por medio de los comentarios, por X para una mejor comunicación, por el canal de Telegram o por el correo oficial del canal. estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. A continuación les muestro los canales de quienes aportaron con su terrorífica música para el video. Se los recomiendo ampliamente. Les recuerdo que me ayudarían mucho con su follow en Facebook, Spotify, Odyssey y por supuesto YouTube. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.